Desde la creación de los videojuegos, han sido creados con el propósito de entretener a la gente y pasar un buen rato. Al principio los videojuegos eran medianamente difíciles, debido a que tengan más tiempo de duración o para robar monedas en el caso de las arcades. Y al paso del tiempo, fueron creando juegos tanto para jugadores expertos como para gente casual. Hoy en día, al paso de los años, la mayoría de los videojuegos actuales se enfocan más en los jugadores casuales para que esta clase de personas tengan un rato agradable de diversión. Tanto así que hay variedad de juegos para todos los gustos. Pero eso no significa que sigan existiendo videojuegos monstruosos. Así es, amigos del cibermundo, hoy no estaremos aquí para hablar de jueguitos lindos y agradables, todo lo contrario. Veremos el iceberg de los videojuegos más difíciles de la historia, donde viven los videojuegos que parecen creados por el mismísimo ¡Oh, el diablo! Aquellos que han roto un montón de controles y sobre todo, aquellos juegos que solo los humanos más valientes se atreven a jugar estas monstruosidades. Como si de poderosos dioses o demonios se tratara. Así que preparen sus controles, agarren sus municiones, ajusten bien sus nalgas, porque esto es el iceberg de los videojuegos más difíciles de la historia. Primero que nada, unas aclaraciones antes de empezar. Este iceberg es única y exclusivamente para juegos difíciles, así que no verán mods y juegos online anticonsumidores, ya que esto sería hacer trampa. En un lado, los mods no son juegos realmente, ya que solo es una modificación de un juego real, pero eso no significa que es un videojuego como tal. Por otro lado, si bien los juegos online son difíciles, lo cierto es que lo único de difícil que tienen son gente que no han tocado el shampoo y prácticas anticonsumidoras como el pay to win. Ya dicho las aclaraciones, empecemos con esta peligrosa aventura. Cuphead. Empezamos con el videojuego que inspiró este video. Cuphead es un videojuego creado por los hermanos Monderhauer. Este juego es muy conocido y querido por su estética de caricatura de los años 30 y su jugabilidad que homenajea a juegos clásicos de los 80 y 90. Las razones de por qué Cuphead es bastante difícil es porque requiere memoria y reflejos, jefes bastante injustos, vidas muy limitadas, efectos visuales engañosos, ataques muy rápidos que rozan en el bullet hell y sobre todo castiga al jugador injustamente. Debo admitir que cuando probé este juego ni siquiera pude pasar el nivel de las verduras, y eso que soy un jugador experimentado. Sekiro Shadow Die Twice. Sekiro Shadow Die Twice es un videojuego creado por From Software y dirigido por Hayao Miyazaki. Me confundí. Hidetaka Miyazaki. Después del éxito de Dark Souls y Bloodborne, Miyazaki quería hacer un videojuego diferente a estos dos, como que el ambiente está inspirado en el Japón feudal y con la dificultad más agresiva que Dark Souls. Las razones de por qué Sekiro es bastante difícil e incluso peor que Dark Souls es por el sistema de combate basado en precisión, carencia de farmeo, sistema de postura, jefes extremadamente agresivos, aparte de ser injusto. No puedo opinar del juego ya que no lo he jugado, solo diré que Sekiro es peor que Dark Souls. Celeste. Celeste es un videojuego desarrollado por Medi Makes Games y fue creado por Medi Thorson, que creó a Celeste, con la intención de contar una historia personal sobre la ansiedad y superación, lo que conecta directamente con la dificultad del juego. Y si nos ponemos a pensar, es bastante acertada en ese punto. Las razones de por qué Celeste es muy difícil es porque exige precisión extrema en plataformas, tiene controles simples pero muy exigentes y niveles diseñados como puzzles de reflejos. Celeste es un claro ejemplo de que cada caída es parte del aprendizaje y cada intento te acercará más a la cima. Es un juego difícil pero increíblemente justo. Dark Souls. Dark Souls no necesita presentación, ya que es el videojuego ultra difícil por excelencia, debido a que Miyazaki quería crear un juego que represente un gran reto. Las razones de por qué la saga Dark Souls son difíciles, simple, ya que castiga al jugador por un solo error, también porque si te mueres otra vez, pierdes todas tus almas para siempre. No explica nada
y sobre todo que tiene enemigos y jefes con ataques impredecibles. No he jugado este juego, pero puedo entender que este juego te enseña a base de castigo y sobre todo que tienes que sobrevivir en un mundo bien peligroso. Super Meat Boy. Super Meat Boy es un videojuego independiente creado por Edwin McMiller, que también creó The Binding of Isaac y Tommy Revenge. Este juego es una versión mejorada de un juego Flash llamado Meat Boy y tuvo tanto éxito que decidieron hacer una versión más completa. Las razones de por qué Super Meat Boy es muy difícil, simple, porque no te da espacio para dudar, niveles que te exigen que seas casi perfecto, jefes algo confusos y sobre todo el postgame más difícil, aparte de los logros muy imposibles de tener por si quieren pasarlo al 100%. No he jugado este juego, pero me llama mucho la atención de jugarlo porque me gustan mucho los juegos difíciles. Geometry Dash. Geometry Dash es un videojuego rítmico para celulares creado por Robert Topala, mejor conocido como RobTop, que creó este juego donde si bien es simple, pero es un juego que mezcla plataformas con ritmo. Las razones de por qué Geometry Dash es un juego difícil es que si bien los niveles fáciles te los pasas como papitas, a partir de las canciones normales se vuelven un infierno debido a diseños de niveles muy agresivos, trampas engañosas, monedas difíciles de agarrar y sobre todo el juego te pide ser casi perfecto. Yo jugué este juego cuando era morro y no voy a mentir, me hizo sufrir muchísimo. Saga Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, o mejor conocido como Carlos el Topo que Gira, es un videojuego desarrollado por Naughty Dog y fue creado por Andy Gavin y Jason Robin. Ellos crearon a Crash para competir con Mario y Sonic y para aprovechar el poder de la PlayStation 1. Las razones de por qué la saga de Carlos el Topo que Gira es muy difícil es debido a que juega con la percepción del jugador, cámara engañosa, niveles llenos de trampas y sobre todo coleccionables muy complicados de tener. Si bien no es tan complicado los juegos de Crash, pero sí ha engañado a muchos jugadores por su apariencia y sobre todo estos juegos juegan con los jugadores. Saga Donkey Kong Country. Los juegos de Donkey Kong Country, o mejor conocido por la gente de buen gusto como yo, El País del Simio Mariconazo, es una especie de reboot del clásico juego de arcade creado por Rare en colaboración con Nintendo. El juego es reconocido por sus gráficas innovadoras para la época, una jugabilidad muy pulida y un soundtrack memorable y sobre todo por los memes. Las razones de por qué Donkey Kong Country es difícil es debido a que combinaba velocidad con precisión, que castiga cualquier error, obstáculos agresivos, enemigos colocados estratégicamente y secciones donde tienes que reaccionar al instante, sobre todo los niveles de carritos y barriles. A pesar de ser fan del simio, nunca pude pasar ningún juego. Soy una vergüenza de mi especie. Hollow Knight. Hollow Knight es un videojuego independiente desarrollado por Team Cherry y fue creado por Ari Gilson, William Piller y el compositor Christopher Lerkin. Este juego está inspirado por los videojuegos Metroidvania, un género que mezcla plataformas con exploración, y también se inspiró en Dark Souls por la manera de contar su historia y también por su dificultad. Las razones de por qué Hollow Knight es difícil es porque combina exploración con combates exigentes en un entorno donde constantemente te sientes vulnerable, enemigos y jefes con patrones complejos y sobre todo un mapa bastante confuso. El juego fue un rotundo éxito en ventas, tanto así que unos años después tuvimos Silksong, que a diferencia del primer juego, este es más difícil. Si se preguntan de qué opino de este juego, no lo he jugado así que no puedo opinar, pero al igual que Super Meat Boy, me llama la atención en jugarlo por su jugabilidad y dificultad. Rayman Origins. Rayman Origins es un videojuego desarrollado por Ubisoft bajo la dirección de Michel Ancel, el creador original del personaje. Este juego marcó un regreso importante para Rayman, ya que después de varios años sin protagonizar un plataformero en 2D, decidieron crear un nuevo juego de plataformas que parece una caricatura en movimiento. Las razones de por qué Rayman Origins es difícil es debido a que, al igual que Donkey Kong Country, te pide velocidad, precisión y caos visual de una forma de que puede abrumar al jugador, coleccionables más o menos difíciles de obtener,
niveles contra el reloj que te pide que seas rápido y perfecto. Sobre todo tienes que unir 100 dientes del Calacas chidas para entrar al nivel más difícil del juego, el mundo de los no tan muertos. Pese a que el mundo de los no tan muertos sí es difícil, este juego me lo pasé como papitas, ya que venía de Rayman Legends y sinceramente ambos juegos no me parecen complicados después de todo. Aunque hay un juego de Rayman que le supera en dificultad, pero eso lo veremos en otro nivel. Contra es un videojuego desarrollado por Konami en 1987, originalmente para arcades y después adaptado a consolas como la Nintendo NES. Contra se inspiró mucho en películas de acción de los años 80 como Rambo y Commando. También se inspiró en películas de ciencia ficción como las películas de Alien, y sobre todo que Konami mezcló estas temáticas para que el ambiente de este juego, para llamar la atención de los jugadores. Las razones de por qué Contra es muy difícil es porque está diseñado para no darte respiro, enemigos muy castrosos, balas por todos lados, el jugador muere de un solo golpe y sobre todo tienes que memorizar todo para que no te den en la Mauser y terminar el juego. Si bien debo admitir que Contra es difícil, pero esa dificultad se pierde si activas el código Konami que te regala 30 vidas y el juego se siente como un paseo. Pero aún así hay un juego de Contra que le supera con dificultad, pero eso lo veremos en el siguiente nivel.